Hola, te saluda Beverly de Oleari y hoy damos inicio a nuestra segunda temporada en el canal de YouTube de Inspira. El título de esta temporada es Preparándonos para su regreso y el tema que hoy quiero compartirte es Él te quiere a su lado. Y eso lo encontramos en Juan capítulo 3, versículo 16 al 18. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree, dice el versículo 18 de Juan 3, en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y eso te quiero venir a compartir. Para aquellos que no me conocen, el canal de Inspira nació a raíz de la restauración de nuestro matrimonio. Por muchos años con Daniel pasamos en una crisis que al parecer todo apuntaba a que nuestro matrimonio no tenía razón de existir. Muchas veces sentíamos como que si él no me entendía y yo no lo entendía, y fue hasta esta última vez cuando decidimos separarnos que lo habíamos dado todo por terminado. Cuando yo por fin entré en reacción después de haber llegado al acuerdo de separarnos, parecía que ya era demasiado tarde, porque Daniel ya había encontrado a otra persona con quien él estaba viviendo. En ese momento, yo no sé si es la psicología inversa o qué, pero se empezó a formar una obsesión en mi corazón por querer recuperar mi matrimonio. Y fue cuando yo empecé a buscar todo tipo de recursos para ver cómo corregir el daño que yo había causado y de alguna manera ayudar a mi cónyuge que viera el daño que él también había causado y que juntos lograríamos volver a restaurar nuestro matrimonio, fue que agoté todos los recursos. Y te quiero confesar hoy, por aquello si tú has visto nuestra primera temporada, que pareciera que yo siempre tuve a Dios como mi primera respuesta. Y te quiero compartir que lejos de esa realidad, y el error más grande que yo cometí fue dejar a Dios como mi último recurso para la restauración de mi matrimonio. Y es que yo me sentía un fracaso total, que la familia que Dios me había confiado, mi esposo y mis hijos, con mi propia contención y los vacíos que habían en mi corazón, yo había destruido con estas propias manos. Y al sentirme yo ese fracaso, al igual que Adán y Eva, yo me escondí lejos de la presencia del Señor. Yo no quería entrar en intimidad con Él, no quería buscar la relación con Dios porque yo sentía que Él estaba enojado conmigo. Yo sentía que Él estaba ahí listo para disciplinarme y pues cualquiera que tiene esos sentimientos no quiere entrar en una relación así con el Padre. Y fue ahí en donde yo empecé a descubrir que cuanto más yo corría lejos de mi Padre Celestial, Él más me perseguía con su amor. Y a raíz de esto fue que nació este canal, para compartirte nuestro testimonio, nuestros errores y las lecciones más preciosas que a lo largo de este periodo aprendimos de la mano del Señor. Fue entonces cuando yo descubrí que yo estaba comparando a Dios con mi Padre terrenal, que yo me di cuenta que yo tenía un concepto totalmente erróneo de Dios. Pero había un conflicto en mi corazón tan grande, porque aún yo sabiendo que Dios era el único que me podía dar la respuesta, en mi corazón había una inclinación, una obsesión por querer mi matrimonio restaurado antes de yo poder desarrollar esa relación con mi Padre Celestial.
Yo no lograba concentrarme cuando yo abría mi Biblia. Yo solo podía imaginarme qué era lo que mi esposo estaba haciendo. Cuando yo intentaba venir a orar, mis lágrimas no dejaban de salir de mis ojos pidiéndole a Dios que por favor me diera otra oportunidad. Más aún cuando yo miraba cuán lastimado estaban los corazoncitos de mis hijos. Y yo le decía, Padre, yo te prometo que en cuanto tú restaures mi matrimonio, nosotros te vamos a servir. Pero por favor, arráncame este dolor que yo estoy sintiendo porque siento que no puedo respirar. Llegué a perder varias libras de peso puesto que el alimento ya no me satisfacía. Yo no quería salir, no quería contactarme con nadie porque había tal grado de vergüenza que nuevamente nuestro matrimonio había fracasado. Pero Dios seguía hablando a mi corazón y aun cuando yo le había dado la espalda, aun cuando Él lo había entregado todo por mí en esa cruz, Él me seguía persiguiendo con tal grado de amor. Y por eso es que Inspira nació. Por eso es que te compartimos cuáles fueron nuestros errores más grandes. Y al igual que tú, yo te entiendo cuando tú me preguntas, pero ¿cómo yo sé que Dios quiere restaurar mi matrimonio? ¿Cómo yo sé si esa persona por la cual yo estoy orando, Dios quiere devolverme? Yo también me hice esas preguntas un día. Y habían personas que me daban la respuesta que yo quería escuchar y habían otras personas que me quitaban la poquita esperanza que yo tenía. Fue cuando yo toqué fondo que yo dije, papá, ya no puedo más, ya me cansé de estar esperando. Son 14 meses que estuvimos separados, de los cuales 6 meses yo ni siquiera sabía si Daniel estaba vivo, si se había ido a otro país, si a lo mejor le había pasado algo. Que yo decidí entonces ponerle atención a esa vocecita interna en mi corazón. Esa mano que seguía extendida ofreciéndome ayudarme en la peor crisis a la cual yo atravesaba y en la cual yo había arrastrado a nuestros hijos, a mis papás, a nuestros familiares y amigos. Y es que en una crisis matrimonial no se trata solo de mi esposo y yo, se trata de todas aquellas personas que terminan en medio o terminan involucradas en esa crisis. Cuando empecé a buscar en la escritura respuesta, yo quería algo en la escritura que me dijera que Daniel iba a regresar. Me encontré con la palabra de Dios en Mateo 6:33, que me dio una gran lección y dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendría por añadidura. Fue ahí en donde algo hizo clic en mi mente, que no era que yo primero tenía que encontrar la restauración de mi matrimonio para servirle a Dios, o la restauración de mi matrimonio para yo poder tener tiempos de intimidad, poder enfocarme en la Biblia, poder ponerle atención a Dios, porque entonces ya no habría ese dolor. Fue en el momento más roto de mi vida en donde Dios más me quería a su lado. Y Dios, en su infinita gracia y misericordia, concedió el anhelo más profundo de mi corazón y Él hizo el milagro de que mi cónyuge regresara a casa. Sorprendentemente, todo lo que yo había tratado con mis propias fuerzas, el rogar a mi esposo, el llamarlo, el atormentarlo, el tratar de hacerme la víctima, el tratar de poner a nuestros hijos como realmente lo que estaba pasando, que estaban muy tristes, nada de eso resultó para traer a mi esposo de regreso. Fue cuando yo decidí buscar primero a Dios, porque yo estaba tan cansada y tan agotada. Cuando yo empecé a tratar de ver el para qué Él había permitido esta crisis, que el corazón duro de mi esposo se empezó a voltear hacia nosotros, su familia. Y eso es lo que dice Proverbios 21:1, que el corazón del rey está en las manos del Señor. Fue un periodo de muchas tribulaciones y de muchas pruebas, que entonces yo entendí que Dios estaba comprometido
primeramente en dónde pasaría mi corazón por la eternidad, mi alma, y después todo lo demás que yo estaba pidiéndole en oración. Fue cuando yo empecé a tener momentos de intimidad, a por fin en medio de lágrimas, a enamorarme de su palabra tan bella que yo al principio no entendía. Me regaló al Espíritu Santo el momento en que se fue Jesús y yo lo acepté como mi Señor y Salvador, para que fuera mi guía, para que en esos días en donde a mí se me olvidaba leer la palabra de Dios y empezaba a vaciarme nuevamente, pudiera yo regresar a la fuente viva de sabiduría. Y ahí fue como que todo empezó a cambiar. Fue ahí en donde Dios me empezó a dar un entendimiento de que esta tribulación Él había permitido para trabajar de raíz en mi corazón, para trabajar en todas aquellas heridas que yo venía arrastrando mucho antes del matrimonio. Porque la palabra de Dios dice que Dios no echa vino en odres viejos, porque entonces se revientan. Que Dios hace todo nuevo, que Él arranca, derriba y destruye raíces que tenemos en nuestro corazón, raíces de amargura que contaminan a muchos otros. Él me enseñó cuando yo me di por vencida, que decidí, en vez de perseguir a mi esposo, que no me había funcionado, empezar a perseguir a Dios para la sanidad de mi corazón. Él ahí me empezó a enseñar cuánto Él me amaba, cuánto Él me ama y cuánto Él me amará. Y esto es lo que quiero venirte a compartir. Fue cuando Daniel ya había regresado a casa. Meses después, yo me encontraba en un centro comercial. Nuevamente empezando, me imagino yo que el Padre vio, empezando otra vez ese círculo vicioso, que cuando mi esposo regresaba, empezaba a olvidarme de Dios y empezaba a entretenerme en las cosas vanas de este mundo. Y fue en medio de un centro comercial donde Dios capturó nuevamente mi atención. En donde en medio del afán de las compras por la época navideña y la época de Año Nuevo, donde todos andábamos, porque yo también tan afanada por qué me iba a vestir, qué accesorios me iba a poner, que Dios empezó a hablar a mi corazón. Y ahí fue una pregunta precisa que trajo a vida esta nueva temporada. Dios me preguntó que si con ese mismo afán con el cual todos andábamos en el centro comercial, si así también nosotros pensábamos en Él, y que si con ese mismo afán nos preparábamos para su regreso. Y mi respuesta fue: no, Padre, no me he preparado para tu regreso y no sé ni por dónde empezar. Y te cuento que desde que publiqué el video dando la introducción a esta temporada hasta hoy, estuve en constante oración pidiéndole al Señor dirección de qué es lo que Él quiere que yo comparta a través de estos videos, porque yo soy la primera en la que quiere aprender a cómo prepararme para su regreso, y junto conmigo y con nuestro Padre Celestial invitarte a ti a que, si tú también tienes esa respuesta, juntos descubramos de la mano del Señor de qué se trata. Yo descubrí que yo me había preparado muchísimo más para el regreso de mi cónyuge que para el regreso de mi Padre Celestial. Yo buscaba en sitios cómo era la esposa ideal, buscaba en la palabra de Dios cómo era el modelo de una esposa conforme al diseño de Dios, y no me había dado cuenta de que todo eso era tan superficial, que al yo prepararme para el regreso de mi Padre, entonces yo estaría lista para cumplir los roles temporales en este planeta Tierra. El rol de esposa, el rol de mamá, el rol de hija, el rol de ir y hacer discípulos a las naciones, el rol de la gran comisión. Yo entendí a lo largo de este tiempo, preguntándole al Señor qué era lo que Él quiere que yo comparta, que su más grande deseo es que nosotros sepamos que Él nos quiere a su lado. Yo no sé si la tribulación por la cual tú estás pasando es matrimonial, de enfermedad, económica o algún otro tipo de tribulación.
Pero lo que sí te puedo decir es que Dios es tan poderoso que Él puede convertir esa tribulación en una bendición. Una bendición primeramente, así como lo hizo conmigo, de capturar mi atención. Ahí donde yo andaba tan distraída por los afanes, los problemas de esta vida, y realmente capturar mi atención para yo buscarlo a Él de día y de noche. Y fue el pretexto perfecto, la crisis matrimonial, que Él usó para capturar mi atención. Porque ahí en medio de yo tener a mi esposo en el trono de mi corazón, eso era lo que estaba causando el mayor de mis frustraciones y el mayor de los dolores en mi corazón. Puesto que mi esposo no fue diseñado para ser mi Dios. Mi esposo no fue diseñado para Él cargar en el peso de sus hombros todas las insatisfacciones y vacíos en mi corazón que solo Dios puede llenar. Y es ahí donde yo hoy te quiero compartir. Que así como Dios nos quiere a su lado y Él está haciendo todo cuanto preparativo en el cielo para recibirnos, que al igual que Él nos ha dado ese ejemplo maravilloso a través de su Hijo Jesús, que hoy nosotros empecemos a prepararnos para su regreso. Porque sin importar la tribulación temporal, momentánea que tú hoy estés atravesando, Dios promete que hay un tiempo también para reír. Así como hay un tiempo en donde has llorado tanto, un tiempo donde has sufrido tanto, hay un tiempo de gozo que Él te va a dar. Pero para recibir esa temporada en nuestra vida, para poder disfrutar de las maravillas que el Señor nos ha preparado, debemos nosotros hacer nuestra parte para aprender qué es aquello que a Él le agrada, qué es aquello que Él nos dice que seamos obedientes para entonces evitar el sufrimiento que la desobediencia causa. Y a lo largo de estos episodios que vamos a estar compartiendo aquí en el canal de Inspira, yo quiero compartirte con la palabra de Dios qué son esos pasos para prepararnos para su regreso y juntos ponerlos en práctica. El primer paso que hoy te quiero compartir es el comprometernos a pasar tiempo con Dios. Y para eso quiero que me acompañes en Marcos, capítulo 1, versículo 35 al 39. Marcos 1, 35 al 39. Y aquí dice que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Y ahí puedes leer que cada vez que Jesús tenía la oportunidad, Él se alejaba y decidía dedicarle tiempo a su Padre Celestial para recibir dirección, para recibir fuerzas, para recibir sabiduría que Dios le daría para poder enfrentar el mundo donde Él se encontraba. Si Jesús, siendo perfecto, sin mancha y sin pecado, necesitaba de estos tiempos a solas con Dios, imagínate cuánto más lo necesitamos tú y yo. Hay un oasis en tu casa y no importa dónde sea, si es en el closet de tu cuarto, en el baño o aún en tu carro, ahí en medio del tráfico. Que hoy, a partir de hoy, si aún no lo haces, que tú puedas tomar la decisión de buscar un espacio y un espacio físico y un espacio en tiempo para dedicarle a nuestro Padre Celestial. Y no tiene que ser nada elegante. Yo te comparto aquí el mío es a los pies de mi cama, porque yo sé que cuando yo cierro la puerta de mi cuarto, Él ya me está ahí esperando. Y ese espacio es un espacio entre tú y tu Padre. No es un espacio de condenación. Así como leímos el primer versículo, Dios no envió a su Hijo único para condenarte, ni a ti ni a mí. Esa culpabilidad, esa condenación que llegamos a sentir por el fracaso de nuestro matrimonio, por el fracaso de nuestras finanzas, aún ahí cuando ya no tenemos las fuerzas porque el cuerpo nos está fallando en cuestiones de salud,
Es ahí donde Dios nos está esperando, para acogernos en sus brazos y llenarnos de nuevas fuerzas y esperanzas. Así como necesitamos un alimento físico, el comer, el beber, tu desayuno, tu almuerzo y tu cena, así también nuestra alma fue diseñada para tener un alimento espiritual en medio de todas las demandas, en medio de todos los problemas y tribulaciones que llegamos a sentir, como si todo lo que tenemos adentro de nuestro corazón fuera exprimido. Hay las demandas de ser madre, de ser padre, y aún en medio de una crisis matrimonial, esas fuerzas se llegan a agotar tan rápido. Pero es en medio de un oasis como este, en donde tú cierras tu puerta y tú dices: papá, aquí estoy, ya no puedo más. No sé cuándo esta crisis se va a terminar, pero lo que sí sé es que tú estás aquí para recibirme, para llenarme de fuerzas y esperanzas. Que en vez de tú correr al teléfono, en vez de tú correr a la televisión, a esos pozos rotos y vacíos, en donde buscamos saciar ese dolor, en donde buscamos entretener nuestra mente para ya no sentir lo que una crisis matrimonial, por ejemplo, nos hace sentir, esos pensamientos morbosos que el enemigo se encarga de poner, que los reemplazcas tú y yo con el venir a nuestro lugar secreto. Así que hoy lo que te quiero compartir, y esto está en Mateo 6:6, es el siguiente versículo que te quiero leer. Mateo capítulo 6, versículo 6, dice: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que hace en secreto te recompensará. Y después dice en el versículo 18, dice: tu Padre que está en lo secreto. ¿Tú sabes cuál es ese lugar secreto? Ahí donde tú cierras la puerta. Ahí donde tú tomas la decisión de poner en pausa tu rutina, de poner en pausa tu día a día y dedicarle ese tiempo a tu Padre. Y yo te voy a confesar que al principio yo no sentía absolutamente nada. Yo decía: pero Señor, ¿cómo sé yo que tú estás ya aquí? Señor, ¿cómo sé yo que estoy haciendo esto bien? Había días que yo prefería no entrar al lugar secreto porque estaba en un lugar en donde yo sentía que no había un lugar digno para yo reunirme con el Señor. ¿Y qué crees que pasaba en esos días? Yo dejaba a mi Padre esperando. Entonces descubrí que no se trata de mí, no se trata del lugar, se trata de Él, y que Él ya te está esperando. En donde sea que tú creas que ahí está Él y que tú te puedas reunir a solas con Él, Él ya te está esperando. Él no busca perfección. Recuérdate que Jesús nació en un pesebre. Él no busca lujos. Recuérdate que Él no vino a vivir en un palacio. Él simplemente desea estar a tu lado. Oremos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque nos vienes a recordar que cada crisis que pasamos en nuestra vida no es más que para llamar nuestra atención y acercarnos a tu corazón. Hoy te pedimos, Señor, que pongas en pausa nuestras agendas y que nos ayudes, Señor, a tomar la decisión de entrar al lugar secreto, ahí donde tú ya estás esperándonos, sea cual sea el lugar, sea cual sea la hora. Que dejemos esos afanes, esas preocupaciones y aún esas obsesiones, Señor, que vienen a inundar nuestra mente y a prevenir el buscarte a ti. Que cuando entremos en ese lugar secreto, Señor, podamos disfrutar de tus caricias, de tus palabras de amor. Y aún cuando sintamos que no te escuchamos y que no te sentimos, que sepamos, Señor, que no es por vista, sino es por fe que nosotros sabemos que ahí estás tú. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para empezar a prepararnos ahí, en el lugar secreto para tu regreso. Y así cuando tú regreses por nosotros,
nos encuentres haciendo tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te doy gracias por hoy acompañarnos en nuestro primer episodio, el titulado Él te quiere a su lado. Sin importar lo que estés pasando, sin importar las respuestas que aún estás esperando, sin importar aún los errores que hayas cometido, si regresaste al alcohol, a los cigarros, de repente has empezado a salir con otra persona mientras estás esperando la restauración de tu hogar, Dios no vino para condenarte. Dios no vino para juzgarte. Dios vino a través de su Hijo Jesús para que tú y yo podamos tener una vida eterna a su lado. Y si tú nunca has aceptado a Jesús en tu corazón, hoy quiero invitarte a hacerlo con esta sencilla oración, si me quieres acompañar. Jesús, hoy vengo a reconocerte como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que los eches al fondo del mar. Hoy quiero invitarte a que entres a mi corazón y lo transformes a tu imagen, a tus ejemplos que en la Biblia has dejado. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios y que moriste por mí en la cruz y que por ti tengo entrada ante el trono celestial. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, la palabra de Dios dice que en el cielo hay una fiesta enorme por tu vida, porque ahora ha empezado tu camino para prepararte y estar por una eternidad al lado de quien te ama, de quien te creó y de quien tiene un futuro lleno de esperanza, el fin que tú esperas. Dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11. Les mando un fuertísimo abrazo y hasta el siguiente episodio, que estaremos continuando con el tema preparándonos para su regreso.